Hoy queremos hablar sobre la santidad externa, parte 2. Hemos estado hablando sobre muchas cosas y hoy queremos hablar y definir algunos términos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? Cuando nosotros vamos a la palabra santidad, nos damos cuenta que en el hebreo la palabra santidad proviene de la palabra hebrea kadosh. Y esa palabra hebrea kadosh hace alusión a algo que está apartado o separado para Dios. Mire qué interesante eso y qué importante poder comprenderlo. Repito, cuando nosotros vamos a la definición bíblica que tiene la palabra santidad, nos damos cuenta que la palabra santo o santidad proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado o apartado para Dios. Otras versiones, otras explicaciones hacen referencia a que la palabra santo o santidad hacen referencia a algo que fue apartado para Dios y por Dios para su uso exclusivo. Adora lo que Cristo está aquí. Por eso que toda persona que ha sido llamada por Dios, toda persona que ha sido alcanzada por el Señor, ha sido apartada o apartado por Dios para el uso exclusivo de Dios. Desde el día 1 en que Cristo cambió su vida, desde el día 1 en que el Señor obró en su vida, en su casa, en su familia, en su matrimonio, desde el día 1 en que el poder de Dios lo alcanzó, usted fue no solamente alcanzado por Dios para salvar, para ser salvo, sino también para su santificación. Jesucristo lo tomó y lo apartó del mundo. Por eso que nuestras costumbres, nuestras maneras, nuestras formas no son semejantes a las del mundo, porque el Espíritu Santo entró en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Repito entonces, la palabra santidad proviene de la palabra hebrea kadosh, y esa palabra hebrea kadosh significa separado o apartado para Dios o para el uso exclusivo de Dios. Es una frase muy común en la boca de los cristianos decir: Dios me usa, Señor úsame. Bueno, todo aquel que quiera ser usado por Dios necesita ser santo. Necesita ser santo. ¿Qué significa ser santo? Santo significa estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Apartado para Dios o apartado por Dios para el uso exclusivo de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso significa la palabra santidad, eso significa la palabra santo. De hecho, de la palabra santo, de la palabra santidad o del término hebreo kadosh proviene la palabra santo, santidad o santificación. Hay una palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando un hombre es alcanzado por Dios, la santidad de Dios ingresa en esa persona, porque la Biblia señala claramente que desde el momento en el cual un hombre es transformado, es alcanzado por Dios, lo que Dios hace es colocar su espíritu en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como el Espíritu Santo habita en el corazón de ese hombre o de esa mujer, ese espíritu que tiene lo va a guiar a la santidad. Porque no es el espíritu de traición, no es el espíritu de falsedad, no es el espíritu de calumnia, no es el espíritu de mentira, tampoco es el espíritu de lascivia, no es el espíritu de sensualidad, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita dentro de esa persona lo va a conducir, lo va a guiar a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, el mismo Espíritu que habita en ti te va a mover a vivir apartado para Dios. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que nosotros podamos vivir para Dios. Es que nosotros podamos vivir apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Todo aquel que quiera ser usado por Dios necesita santificarse. Por eso la Biblia dice en el texto que acabo de mencionar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación no solamente es interna, también es externa. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que la santidad o la santificación que Dios provoca mediante el Espíritu de Dios, no solamente el Espíritu Santo te santifica tu espíritu y tu alma, que son cosas internas que no se ven. El Espíritu Santo también santificará tu cuerpo. Tu cuerpo, todo lo que tú expresas a través de tu cuerpo está gritando lo que tú tienes adentro. Yo sé, y quiero hacer un paréntesis con esto. Yo sé que muchas veces
O hay muchas personas que me están escuchando que estoy seguro que se van a sorprender por muchas cosas que van a escuchar en este programa o que quizás escucharon en el anterior o en los programas que vienen. Porque muchas veces hay un tema de ignorancia. Quizás la palabra ignorancia suena muy fuerte. Bueno, la cambio. Hay un tema de desconocimiento. De hecho, la Biblia dice, mi pueblo pereció, perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De matemática? ¿Conocimiento de qué? ¿De castellano, de lenguaje, de inglés? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra. El Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra. Muchas veces nosotros estamos actuando de una manera sencillamente porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Para eso están puestos los pastores, para poder nutrir a la iglesia de palabra. Por eso que Cristo usó ese ejemplo, esa analogía entre pastores y ovejas. ¿Cuál es la labor del pastor? Llevar a la oveja a que se alimente, que coma pasto y que beba agua. De la misma manera, un pastor tiene esa labor de poder guiar a sus congregantes, a los laicos, a los que se congregan en esa iglesia, en esa congregación, valga la redundancia, para que ellos puedan ser alimentados, nutridos por la palabra. Y cuando hay un desconocimiento de la palabra, entonces tenemos también reacciones bajo esos mismos términos, en desconocimiento, en ignorancia. Hay muchas cosas que nosotros estamos practicando, que las practicamos solamente por ignorancia. Adora lo que Cristo está aquí. Si hay algo que tenemos que considerar entonces, volviendo al tema, es que la santidad externa no es una exigencia de un concilio, ni tampoco de un pastor. La santidad externa es una exigencia divina. Es una exigencia de Dios, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, yo estoy buscando una iglesia, dice la gente, estoy buscando una iglesia, pero ojalá donde no se predique este tema de la santidad externa, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces la gente busca una iglesia que se adapte a sus caprichos, que se adapte a su visión, que se adapte a sus pensamientos. Pero repito, la santidad externa no es una demanda de un concilio, no es una demanda de una iglesia, no es una demanda de una corporación. No es una demanda de un pastor, es una demanda de Dios. Y el referente respecto a la santidad no es un hombre, ni tampoco el pastor, ni la pastora, ni tampoco el concilio. El referente respecto a la santidad es Dios mismo. De hecho, hay una palabra respecto a eso que dice de la siguiente manera. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 al verso 16, la Biblia dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Mire, considere estas palabras. Ponga atención a esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 al verso 16, dice, como hijos obedientes, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? La santidad externa o la santificación del creyente no es una demanda a nivel de un concilio. No es que hayan pastores que sean más exigentes y hayan pastores que sencillamente no toquen esos temas para evitarse problemas. La santidad externa o la santificación completa del creyente, repito, no es una demanda de una iglesia, de un concilio, de un ministro, de un pastor. Es Biblia, es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Voy a volver a leer el pasaje. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 al verso 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire la palabra que usa en el verso 14, dice, como hijos obedientes no os conforméis. Dice, como hijos obedientes no se conformen. Usa la palabra conformarse, conformar. ¿Sabe qué significa ese término conforméis o conformarse? Esa palabra, esa expresión conforméis o conformarse hace referencia a adquirir o tener la misma forma.
Mire qué tremendo eso. Esa expresión conforméis o conformarse hace referencia a tener la misma forma o a adquirir la misma forma. Es decir, que una persona cristiana es ilógico, no es normal. Voy a usar ese término. No es normal que una persona creyente, que un cristiano tenga la misma forma, los mismos hábitos, las mismas maneras que una persona del mundo. De hecho, la Biblia señala muy claro, Cristo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que aunque nosotros militamos aquí en esta tierra, aunque nos movemos en esta tierra, aquí en el mundo, nuestras costumbres no tienen nada que ver con lo que tiene que ver con el sistema mundano que se opone a la palabra del Señor. Estoy citando Biblia en esta hora. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque hay muchas cosas que nosotros practicábamos estando en nuestra ignorancia, lejos de Dios. Y es inconcebible, no es normal que una persona que ha sido cambiada por Dios, que una persona que se supone que tiene el Espíritu Santo adentro, esté viviendo de la misma manera como vive un pagano, de la misma manera como vive un impío, un hombre pecador, una mujer pecadora. Es inconcebible. De hecho, hay una palabra que me llama mucho la atención y es un proverbio. Se lo voy a leer. Proverbios capítulo 29 verso 27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es el impío, el de caminos rectos. Yo sé que quizás no entendió mucho este proverbio, pero hay una versión actual que lo traduce de mejor manera. Estamos en Proverbios capítulo 29, verso 27. Dice: los hombres honrados. Estoy leyendo Proverbios 29, verso 27. Porque yo lo que quiero explicarle en esta hora, que es inconcebible que usted siendo cristiano o que yo siendo cristiano quiera vivir como un mundano. Porque los mundanos no quieren vivir como cristianos. ¿Usted ha visto algún mundano que anhele vivir como un cristiano? Si hay algo o una reacción que tiene un mundano es de aborrecer a todo aquel que se haga llamar cristiano. Y mire lo que dice este proverbio. Una versión actual referente a Proverbios 29, verso 27 dice: los hombres honrados no soportan a los malvados, y los malvados no soportan a los honrados. Otra versión respecto a Proverbios 29, verso 27, una versión actual estoy leyendo, con un lenguaje más sencillo, dice: para los justos, los malvados son repugnantes. Mire, para los justos, los malvados son repugnantes. Y para los malvados, los repugnantes son los justos. Otra versión más actual referente o respecto a Proverbios 29, verso 27 dice: ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. ¿Qué nos quiere explicar esta palabra? Que es ilógico que una persona mundana quiera parecer cristiana. Pero hay algo curioso, extraño que está pasando en este último tiempo con muchos creyentes, con muchos cristianos, y es que muchos cristianos quieren parecer mundanos. Me tengo que quedar en silencio algunos segundos para que medite. Es ilógico que muchos mundanos, que obviamente no les interesa para nada parecer cristianos, es ilógico que hayan cristianos que quieran parecer mundanos. Es ilógico, es inconcebible. Es inconcebible. Muchas veces hay gente que dice: a mí no me gustan estos pastores legalistas, porque nos llaman legalistas, rajatabla, legalista, religiosos, es el término de la moda. Todo predicador que use pitillos, zapatilla, que se saque las cejas, que use un arete y predique en un altar, a todo predicador que hable sobre la santidad externa les llaman los religiosos. Es el término que utilizan de manera despectiva para poder pasar por alto y por muy alto esta palabra que está ahí claramente escrita sobre la santificación del creyente. Tú no puedes pensar que Dios solamente hace una obra interna, pero se olvida de obrar afuera. La obra de Dios es completa, espíritu, alma y cuerpo. Adora lo que Cristo está aquí. La obra del Señor es completa.
De hecho, repito, muchas veces hay gente que dice, no, a mí no me gusta en esa iglesia donde se habla de la santidad, donde se habla de que hay que honrar a Dios con nuestra ropa. De hecho, hablan incluso de que uno no tiene que escuchar música mundana, sobre todo aquí en Chile, para estas fiestas patrias, donde la gente, muchos cristianos también se descarrían. Se apartan de Dios a propósito, se enojan con alguien para provocar un conflicto y apartarse de la iglesia durante 2 o 3 semanas o durante el mes completo para volver a su antigua andanza, para volver a beber, a tomar vino, ron, cerveza. Sí, hay muchos cristianos en nuestras iglesias que no son convertidos y es una realidad. Y esto no es un ataque hacia los cristianos inconversos, sino más bien esto es un ataque a muchos cristianos que son sinvergüenza. Has perdido la vergüenza, el temor, porque toda persona tiene el derecho de poder entrar a una iglesia. Y si hay algo que a Dios le gusta del hombre es la sinceridad. Yo no tengo problema con que en nuestras congregaciones entre gente que fuma y que toman también, siempre y cuando sea sincero y honesto. Yo te voy a recibir con la atadura que tenga. Y créeme que Dios es poderoso para libertarte. Pero qué terrible es cuando hay gente que está viviendo un evangelio fariseo, un evangelio falso, que muchas veces quieren mostrar cosas que nunca han vivido. Adora lo que Cristo está aquí. Siempre cuando pasan unos 10, 15 minutos el mensaje comienza a ponerse tenso. Por lo tanto, Dios le coloca normas a la gente. No te puedes olvidar que Dios le coloca normas a la gente. Hay gente que, como dicen que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pareciera que el tiempo de la gracia es hace lo que quiera. Sí, mucha gente tiene ese concepto, dice, menos mal. Yo he escuchado gente, dicen, menos mal que no estamos en el Antiguo Testamento y que estamos en la gracia. Porque en el Antiguo Testamento Dios era severo. Mira, ese es un error. En el Nuevo Testamento Dios también es severo. De hecho, Dios es más severo que antes. Antes sí que Dios tenía compasión y misericordia muchas veces, pasaba muchas cosas por alto, pero ahora en el tiempo de la gracia es peor. De hecho, la Biblia señala en el Antiguo Testamento que el hombre, por el solo hecho de adulterar contra una persona, era digno de muerte por su pecado. Y actualmente en el tiempo de la gracia, tú no necesitas adulterar con la persona, solamente necesitas codiciarla y ya adulteraste en tu corazón. Eso lo dice Cristo. Entonces hay gente que muchas veces se equivoca porque no estudian la Biblia, porque no la leen. Adora lo que Cristo está aquí. Ya me está dando rabia ya. Adora lo que Cristo vive. Sí, hay mucha gente que como no leen la Biblia o no tienen buenos mentores, buenos pastores que les transmitan palabra del Señor, muchas veces tienen una confusión en la cabeza tremenda. Tienen un enredo tremendo. Sí, hay gente que tiene tremendas confusiones por causa de no conocer la Biblia. Pero Dios sigue siendo severo. Y Dios constantemente le está colocando normas a la gente. Cada vez que tú escuchas un mensaje en el altar, una palabra de Dios, son las normas de Dios, son las palabras, son las demandas que Dios le tiene para su pueblo. Adora lo que Cristo está aquí. Por lo tanto, Dios le coloca normas a la gente. Dios le coloca normas a su pueblo. Dios le coloca normas a su pueblo. Eso lo vemos durante toda la Biblia. Hay una palabra, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, verso 5. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3 verso 5 sobre Moisés, en el momento en el cual él se acerca y Dios no le permitió que Moisés se acercase así como así. Dios le puso normas. Dios le dijo a Moisés, Moisés, estoy a punto de usarte. Quiero usar tu vida, pero antes quítate las sandalias de tus pies. Despójate. Porque las sandalias de Moisés representaban el sistema idolátrico de Egipto, la cultura, las costumbres. Adora lo que Cristo está aquí. Las sandalias de Moisés representaban todo el caminar, el andar de este hombre llamado Moisés. Porque no importa lo que hayas vivido afuera, aquí en Cristo todas las cosas son nuevas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando un hombre viene a Cristo, Jesucristo hace todo nuevo en ti, no solamente internamente, también de manera externa, porque si el Espíritu Santo habita dentro de ti, se te tiene que notar por fuera. Se te tiene que notar por fuera. Sí, vas a anhelar honrar a Dios con el alma, con el corazón. Yo cuando me convertí, yo era hip hopero. Hay algo curioso que yo he observado últimamente, y es que hay muchos hip hoperos que supuestamente se arrepienten, supuestamente tienen un encuentro, una experiencia con Dios y siguen siendo hip hoperos. Bueno, en el tiempo en que yo me convertí, parece que el Espíritu Santo era diferente, era otro Espíritu Santo, porque yo me convertí
Y lo primero que Dios me sacó de mi vida fue el hip hop, el rap. Yo usaba pantalones anchos de hip hopero. Me convertí y el Señor me cambió la ropa. Me enseñó que eso no estaba bien, no estaba correcto. Y ahora tenemos hip hop cristiano, reggaetón cristiano. Eso es inconcebible, siendo que los mundanos no quieren parecer cristianos. Hay cristianos que sí quieren vivir y parecer cristianos. Hay un problema ahí. Hay un problema, qué curioso. El Espíritu Santo se renovó. El Espíritu Santo ahora usa gafas negras. El Espíritu Santo usa pantalones y bototos amarillos, pantalones anchos. No, el Espíritu Santo es el mismo, Dios no ha cambiado. Adora lo que Cristo está aquí. Se está colocando tenso el mensaje. Dios le coloca normas a los que son de Él. Dios le entrega su palabra. Dios le entrega su palabra. Constantemente Dios le habla al hombre para que el hombre pueda salir de la ignorancia, para que el hombre pueda abrir sus ojos, para que el hombre pueda honrar a Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre pueda crecer en conocimiento y para que pueda modificar alguna conducta que no esté bien. Estamos hablando sobre la santidad externa, parte 2. Hay muchas cosas que podemos considerar. Hay muchas cosas que podemos considerar. Repito, la voluntad de Dios siempre ha sido la santificación de su pueblo. Dios no solamente hace una obra interna, Dios también la obra que hace interna la transmite hacia afuera. De hecho, hay cristianos que se avergüenzan de parecer cristianos. Hay cristianos que se avergüenzan de eso. Hay un mensaje que días atrás predicamos en nuestra iglesia. Está en nuestro canal de YouTube. Cristianos que se avergüenzan. Hay cristianos que se avergüenzan, hay un problema ahí. Hay un problema, porque el mundo no se avergüenza de ser mundo. El depravado no se avergüenza de ser depravado. Y los cristianos, hay algunos que se avergüenzan de ser cristianos. Hay un problema ahí. Hay un problema. Algo no anda bien, algo no está funcionando bien. La voluntad de Dios, repito, es levantar un pueblo santo. En Éxodo capítulo 19, verso 6, desde el principio vemos el corazón de Dios respecto a la santificación de su pueblo. Dios le dice a su pueblo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Siempre Dios ha buscado la manera de santificar a su pueblo. Que el pueblo entienda, que el hombre entienda que tiene que vivir de una manera diferente a la del mundo. Tú no puedes, yo no puedo vivir como mundano siendo que soy cristiano. Adora lo que Cristo está aquí. Hay unos términos que muchas veces han escuchado. Yo sé que muchos de ustedes los han oído. Porque muchas veces hay gente que trata de estudiar la Biblia, pero hay tanta información, hay tanta gente que dice una cosa, hay gente que dice otra cosa, y la gente termina confundida, no sabe qué creer. Y yo en esta hora le estoy citando Biblia, le estoy citando palabra. Hay unos términos que yo siempre he escuchado, por ejemplo, de aquellos que niegan la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, de la mujer, que esta obra se tiene que manifestar por fuera también. Y hay gente que dice, yo he escuchado pastores, predicadores, hay libros, literaturas que hablan y dicen, bueno, la santidad externa es una doctrina no salvífica. Hay muchos predicadores, escritores, hay muchos posts, muchas publicaciones que dicen la santidad externa es una doctrina no salvífica. Eso quiere decir que no es una doctrina elemental. Claro, probablemente estamos de acuerdo, pero hay algo curioso en esa expresión, porque esa expresión provoca confusión. Porque, repito lo que dice la gente. La gente dice, la santidad externa no es salvífica. Es decir, no es relevante. Es decir, no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es la doctrina del Espíritu Santo. Lo que alguien tiene que creer es la doctrina del Espíritu Santo, pero la santidad externa no es salvífica, es decir, no es importante, dicen ellos. Pero eso puede generar confusión, porque pareciera que solamente basta con que la gente reconozca al Espíritu Santo, pero pareciera que no es necesario reconocer la obra que el Espíritu Santo hace. Porque la obra que el Espíritu Santo no solamente es interna, la obra que el Espíritu Santo hace no solamente es interna, también es externa. No podemos reconocer que el Espíritu Santo es Dios. No podemos reconocer que el Espíritu Santo santifica o que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del hombre. No podemos reconocer eso, sí, pero negar al mismo tiempo
que la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre, entonces es irrelevante. O sea, muchas veces hay gente que ha tratado de enseñar de que el Espíritu Santo trata con unas personas de una manera y trata con otros de otra manera. No, la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios, Dios no hace acepción de persona. Las normas son para todos de la misma manera. Hay una frase por ahí muy conocida en muchos predicadores dominicanos, puertorriqueños, que dicen: Dios trató conmigo respecto a esta área. Yo en una oportunidad escuché a un pastor que él decía: bueno, Dios trató conmigo y me dijo que me deje la barba, que me la deje larga y no me la corte. Dios trató conmigo de esta manera, porque dejándome la barba era menos atractivo. Mire lo que habla la gente. La gente dice: Dios trató conmigo, Dios me habló a mí y me dice: mi siervo, déjate la barba crecer hasta el piso, porque de esa manera serás menos atractivo. Mire, es un invento de él. Dios no hace acepción de persona. Las normas son para todos iguales. Adora lo que Cristo vive. Y hay otros que están atacando la barba, que todo aquel que use barba es del diablo. Nosotros no enseñamos eso. Yo no tengo Biblia para enseñar eso. No tengo Biblia para sustentar eso. Nosotros como iglesia, en nuestra congregación, por un tema de orden, de uniformidad, toda persona que esté en un lugar de honra, ya sea coordinador, predicador o corista, si es hombre obviamente tiene que estar afeitado. Por un tema de orden, nada más. Por un tema de uniformidad. Pero yo no puedo decir que la barba es pecado. Adora lo que Cristo vive. Hay gente que está enseñando eso, que la barba es pecado. Que los demonios los tiene ahí en los pelos de la cara. Si lo viéramos desde otro punto de vista, quizá entonces no es de Dios afeitarse, porque de manera natural sale barba. Yo me tengo que afeitar todos los días. Solamente nosotros lo hacemos por un tema de orden, uniformidad. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Entonces hay muchas cosas que muchas veces se hablan. Repito, hay gente que dice: no, el tema de la santidad externa es algo irrelevante. Lo que sí es relevante es que yo crea en el Espíritu Santo. Mira, si crees en el Espíritu Santo, tienes que creer en todo lo que significa el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente es una teoría para que la tengas aquí en la cabeza. El Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, te va a instar a hacer muchas cosas. Muchas cosas que quizás en un principio parecían locura. Te va a llevar a ponerte una corbata también. Si en tu iglesia la forma correcta para poder ministrar en un altar, y si hay algo que aborreces tú es una corbata, bueno, cuando tenga el Espíritu Santo te va a poner una y te va a comprar varias. Te va a poner 2 corbatas, una negra y abajo una blanca, por si acaso, de muchos colores, sí. Te va a poner una chaqueta, te vas a ordenar. Adora lo que Cristo vive. Se está poniendo tenso el mensaje en esta parte. Entonces muchas veces hay gente que está confundida, hay gente que dice: no, es que el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, pero no creo que Dios me inste a vestirme de tal o cual manera. No, el Espíritu Santo te va a guiar a que puedas honrar a Dios con tu cuerpo también. El Espíritu Santo te va a guiar a que puedas honrar a Dios con tu cuerpo, con tu vestimenta. Tú no puedes ser un varón. Tú no puedes ser un varón y que si supone que está el Espíritu Santo dentro de ti y tengas por costumbre usar pitillo. Acá en Chile se llaman pitillo. En otros países le llaman pantalones de torero, que son pantalones apretados, que se le ven los testículos al varón y los glúteos. Mira qué educado estoy hablando en esta noche. Los testículos y los glúteos está mostrando el varón, y es predicador y sube al altar así. Tú no puedes usar eso. No te estoy hablando de que uses pantalones anchos como del tamaño de una carpa, pero tienes que usar un pantalón que no produzca nada de eso. Adora lo que Cristo está aquí. Tú no puedes tener ropa sensual. Y si tú eres mujer también, tú no puedes usar pantalones, ni faldas apretadas al cuerpo, ceñidas al cuerpo. Hay mujeres que dicen: bueno, yo honro a Dios, yo uso falda, pero las faldas que usas son peores que usar pantalones, porque las faldas las tienes pegadas, pero con vaselina al cuerpo. Dios mío, se está poniendo tenso el mensaje en esta parte. Se está poniendo tenso el mensaje en esta parte. Cuando el Espíritu Santo habita en tu vida, el Espíritu Santo te dirige a cambiar muchas cosas. El Espíritu Santo te lleva a honrar a Dios con tu vida, con tu cuerpo, con tus hábitos. Recuerda la experiencia que tiene Moisés en el desierto. Lo acabo de mencionar. Dios le habla a Moisés a través de una zarza, y la zarza estaba encendida en fuego.
Mire qué interesante, Dios obró en una zarza. La gloria de Dios descendió en una zarza y Dios no cambió la zarza. Dios lo que hizo fue depositar su espíritu, su presencia en esa zarza. Siguió siendo zarza, pero la presencia de Dios en la zarza provocaba que esa zarza resplandeciese entre todas las zarzas. A tal punto que Moisés, cuando ve esa zarza, pone su mirada en ella, porque eran todas iguales, excepto ella. Porque esa zarza estaba encendida en fuego. Y Moisés dice, iré yo ahora y veré esta visión. Es decir, que Moisés reconoció que Dios estaba posado en esa zarza. De la misma manera, cuando un hombre o una mujer ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios provocará en ti una distinción. Se te va a notar que eres distinto, se te va a notar, se te tiene que notar que eres distinto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de tu vida. Adora lo que Cristo vive, adora lo que Cristo vive. Sí, el Espíritu Santo va a provocar en ti una distinción. Yo creo que en el próximo programa estaremos hablando sobre vestimenta, sobre ropa, de manera ya literal respecto a eso. Estaremos hablando sobre eso. Y es interesante comprender eso, porque muchas veces hay gente que dice, no, lo decíamos al principio a través del libro de Proverbios, que si hay algo que aborrece un justo, son las costumbres de un impío. Y si hay algo que aborrece un impío, son las costumbres de un justo. Pero qué curioso que en este tiempo hayan cristianos que anhelen parecer mundanos. ¿Has visto alguna vez a un reggaetonero vestido de evangélico? ¿Has visto alguna vez a un reggaetonero vestido de cristiano? Imposible, a no ser que se haya disfrazado. Pero qué curioso es ver cristianos en este tiempo vestidos de reggaetonero. La vestimenta te identifica. La vestimenta, la ropa que tú usas te define. Define lo que tú eres. Define lo que tú eres. La ropa, tu vestimenta te define. Sí, tú no puedes ser cristiano y vestirte como reggaetonero. Por eso es que los médicos se visten como médicos. Por eso es que los reggaetoneros se visten como reggaetoneros. Sí, por eso que los policías se visten como policías, porque tu ropa te define, te identifica. Por eso que los cristianos se visten como cristianos, honrando a Dios, con su ropa, con su manera de vestir. Adora lo que Cristo está aquí, adora lo que Cristo está aquí. La vestimenta es muy importante. Solamente quiero hacer una introducción respecto a lo que es la vestimenta, y ya en el próximo programa estaremos hablando sobre eso. Es importante. Tus formas, tus hábitos, es muy importante eso. De hecho, Jesucristo habló sobre esto en Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20. Y yo no estoy hablando de un disfraz, estoy hablando de que tu ropa, tu accionar, tu conducta, tus hábitos tienen que mostrar lo que verdaderamente tú eres. Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Está hablando de un disfraz. Yo no estoy hablando de un disfraz en esta hora. Estoy hablando que los frutos de un hombre, de una mujer que ha conocido a Cristo, que es portadora del Espíritu Santo en su vida, se supone que por fuera tienes que comportarte de esa manera, de acuerdo al Espíritu que te posee. Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando de los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Muchas veces la gente por su actuar es más conocida que por cómo toma un micrófono, o por cómo ora, o por cómo predica. Los frutos, las evidencias, tus maneras, tus formas, tu ropa te define. Adora lo que Cristo vive. Tu ropa te define. Cristo dijo: por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Por su fruto. Lo que tú eres se tiene que manifestar por fuera. Entonces es inconcebible tener gente cristiana que no tenga costumbres de gente cristiana.
Es inconcebible que tengamos gente cristiana que no tenga lenguaje cristiano. Tienes que vestirte para honrar a Dios. Tienes que hablar para honrar a Dios. Tienes que caminar. Mira, hasta la forma de caminar Jesucristo te la cambia. Tú no puedes caminar como un delincuente en la calle. Jesucristo ya te cortó eso. Aquí en Chile se le llama flaite. Tú no puedes caminar como flaite ni hablar como flaite. Tú no puedes caminar de esa manera No, tú no puedes caminar de esa manera. Tienes que aprender a hablar. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Bueno, el Espíritu Santo te va a guiar a corregir tus palabras. Adora lo que Cristo vive. Adora lo que Cristo vive. Dios está buscando en nosotros que nosotros podamos honrar a Dios con nuestras conductas, con nuestros hábitos, con nuestras maneras. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros es que podamos entender esto. La obra que el Espíritu ha provocado en ti, en tu vida, no puede ser que solamente esté escondida aquí. Se supone que tiene que manifestarse hacia afuera. Se supone que deberías aborrecer todo lo que se llama mundo. Me refiero al sistema. Se supone, no puede ser que tus mejores amigos y con las personas que mejor tú te lleves sea gente del mundo. Yo cuando me convertí, yo tenía muchos amigos. Y cuando me convertí les prediqué a todos. Y estuve como un mes aproximadamente juntándome con ellos, les hablaba. Pero llegó un momento en el cual yo no podía compartir con ellos porque mi lenguaje cambió. Y no me refiero a mi forma de hablar, sino que mi visión de la vida cambió. Yo ya no anhelaba lo mismo que ellos anhelaban. Ya no era el mismo de antes yo. Mientras ellos tomaban cerveza, yo no podía tomar cerveza. Y no es que quisiera hacerlo. Yo tomaba una bebida con ellos, pero ya no tenía lógica compartir con ellos. Tuve que dejarlo a todo. Y tuve que tener nuevas amistades, gente cristiana, gente que pensase igual que yo. Adora lo que Cristo vive. Porque Cristo te cambia la vida, Cristo te cambia el corazón. No me digas que el Espíritu Santo ha obrado en ti de una manera poderosa, tremenda, extraordinaria. Si no se te nota por fuera, no es lógico. Es inconcebible que te rías de los chistes de doble sentido de tus compañeros y te encanta ese ambiente. Siendo que la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando viene a morar en la vida de un creyente, mora adentro. Te cambia la mente, te cambia el corazón, te cambian los pensamientos. Y esto no es un ataque para aquellos que quizás no han entendido o viven diferente respecto a lo que yo les he citado en esta hora, referente a lo que dice la Biblia. Sencillamente, la palabra de Dios tiene un poder persuasivo. La palabra de Dios te hace entender cuando estás cometiendo un error. Estoy seguro que hay gente que me está escuchando en esta hora que han llegado a la siguiente conclusión y dicen: parece que yo todavía no conozco a Cristo. Mire, si has llegado a esa conclusión, me alegro. ¿Por qué? Porque es la única manera de que puedas conocer a Jesucristo, es que alguien te diga tu verdadera condición. Es a través de la Biblia, a través de la palabra. Por eso que en nuestra congregación ninguna persona que no ha cambiado de vida no puede estar en ningún lugar de honra. Es imposible, es inconcebible. Adora lo que Cristo está aquí. No podemos tener gente en los coros, en los altares llenos de joya, llenos de arete. Hay un concepto que la gente dice, y vamos a hablar sobre eso en otro programa. Le voy a definir con Biblia qué es lo que dice la Escritura sobre los aretes, sobre los zarcillos, sobre las cadenas, sobre los collares, sobre el maquillaje. Adora lo que Cristo vive. Le voy a hablar sobre eso. Hay pastores que muchas veces dicen: no le diga nada a ese hermano, mantengámoslo a esa hermanita que tiene unos aretes de oro puro, de 24 quilates aquí, mientras toque el bajo, el teclado, lo que sea. Dejémoslo ahí en el coro. No vaya a ser cosa que matemos un alma. Eso es un error terrible, garrafal. Lo que estás matando es matando la santidad en tu iglesia. Es matando la obra que ha costado tanto levantar. Adora lo que Cristo vive.
Tú lo que tienes que hacer es hablar con esa hermana, ese hermano, decirle: hermano, ¿qué le pasa que está ocupando estas cosas? Si yo le he enseñado, a no ser que no lo haya enseñado. ¿Qué pasa, hermano, que está cayendo en estas conductas, siendo que nosotros lo hemos enseñado? La Biblia dice esto, la Biblia dice esto. ¿Qué le pasa? No, pastor, sabe que me equivoqué, así que me arrepiento. No hay problema, hermano. Así que no se descuide, sigamos adelante en Cristo. Pero si realmente esta persona no es que se haya descuidado, sino que quiere vivir de esa manera, te está diciendo a gritos que la persona es inconversa, o que la persona no ha conocido a Cristo, o que la persona se opone a todo lo que se está enseñando en esa iglesia, en esa obra. Te lo está gritando en la cara. Tú no puedes tener una persona que está en contra de la palabra ministrando en un altar. Tú no puedes tener una persona que está en contra de la enseñanza bíblica tocando en el coro. Acuérdate de los hijos de Elí. Acuérdate de los hijos de Elí, que su padre nunca los corrigió. Y como su padre no lo hizo, Dios mismo los corrigió. Pero la corrección de Dios fue severa porque los mató a los dos. La labor del pastor es dirigir a la gente cuando está bien. Y la labor del pastor es dirigir a la gente cuando está mal. Lo que tiene que hacer ese ministro es decirle: hermano, hermana, quiero recordarle que eso está mal, usted no puede practicar eso. Así que yo voy a orar por usted para que el Señor la liberte de eso. Pero mientras tanto usted va a permanecer abajo en la banca. Porque todo lo que los coristas o los ministros, la gente que ministra en el altar, gente que es visible, todo lo que esa gente haga, transmite hacia abajo. Adora lo que Cristo vive. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Yo me acuerdo años atrás, con esto termino. Años atrás me invitaron a una iglesia a predicar. Y me llamó mucho la atención porque yo pertenezco al mundo pentecostal. El mundo pentecostal se define por muchas cosas. Una de ellas son las manifestaciones del Espíritu. Creemos en eso, en la obra que hace el Espíritu Santo. No solamente creemos en el Espíritu Santo, sino en la obra que hace el Espíritu Santo. Y también uno de los postulados nuestros, por la Biblia lo decimos, es que creemos en la santidad completa del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y una de las cosas que no usamos los creyentes pentecostales, que creemos en la Biblia, en lo que dice la Biblia, son en los aretes, por ejemplo. No creemos en eso. No creemos en eso. Las iglesias pentecostales no practican eso, a no ser que no se haya enseñado o a no ser que se haya pasado por alto durante años y llega un tiempo en el cual eso se sale de control y ya nadie lo practica. Yo me acuerdo que años atrás a mí me invitaron a una iglesia pentecostal y me llamó mucho la atención, número uno, que había una hermana que estaba coordinando. Y la hermana lo hacía muy bien, coordinaba. Ella me iba a recibir a mí en el altar para yo predicar a esa iglesia, que yo no la conocía, me invitaron ahí. Y me llamó la atención, número uno y número dos, que tenía aritos. Tenía unos aros aquí, unos zarcillos de oro, que le brillaban, se movía, le brillaba. Con falda larga, pelo largo, sin maquillaje, pero con arito. Y me llamó la atención eso, yo no lo había visto porque mi círculo es un círculo pentecostal. Y no por esa razón uno va a discriminar a alguien. De hecho, yo subí a predicar y no prediqué sobre aros, yo prediqué otra cosa. Porque tenemos también la sabiduría de Dios, porque muchas veces hay gente que practica cosas, como lo dije al principio, sencillamente por un tema de desconocimiento. De hecho, hay muchas ovejas que no tienen la culpa. La culpa la tiene el pastor. Porque Dios le coloca a ese siervo de Dios ovejas a su cargo para que él las enseñe. Y las ovejas son el resultado de la enseñanza del pastor. Así que yo subí a predicar y prediqué. Bueno, me llamó la atención eso, que la hermana coordinaba y tenía unos aritos. Y después subió la pastora al altar. Y ahí me calzó todo. Ahí lo comprendí todo, porque la pastora también tenía los mismos aritos. Es decir, que todo lo que nosotros, los líderes, los que están por delante, transmitan, incluso como tú te vistes, líder que me estás escuchando, como tú te expresas, como tú te vistes, lo que tú haces, lo van a imitar aquellos que están abajo. Por eso que toda persona que quizás pasa por alto estos principios bíblicos, esto es Biblia, yo le he citado Biblia, y hay mucho más que hablar, lo vamos a hacer en otro programa, porque tendríamos que hacer un programa de 10, 11, 14 horas, es imposible. Pero vamos a hacer otro programa donde estaremos hablando sobre la vestimenta y sobre los aretes, las joyas, los zarcillos, para que podamos aprender qué dice la Biblia respecto a eso. Porque muchas veces hay gente que nos hace un llamado, nos llama de legalistas, de religiosos,
Pero esto no es legalismo ni religiosidad, esto es Biblia. La Biblia habla de eso, la Biblia habla de eso. Si hay algo que tenemos que hacer, número uno, usted que me está escuchando, es escuchar el programa anterior. Compartir este programa que está escuchando ahora y estar atento a las siguientes enseñanzas, porque Dios, a través de la enseñanza de la palabra del Señor, Dios abre nuestro entendimiento y nos permite comprender con claridad cosas que antes no comprendíamos. Esta predicación no es una palabra para avergonzar a nadie. Esta palabra no busca avergonzar a nadie, es una enseñanza nada más. Es Biblia, es palabra del Señor. Lo hemos enseñado en nuestra iglesia y hemos creído correcto y necesario enseñarlo a través de este medio. Hay mucha gente que a mí me escribe de diferentes lugares, países, mayormente de otros países. Me escriben de México, Colombia, Estados Unidos, de Honduras, de El Salvador. Me escriben internamente a nuestra línea telefónica. Y qué bendiciones para mí que esta palabra pueda llegar a diferentes lugares, porque hay muchas cosas que muchas veces no se enseñan, no se explican. Y la gente lee cualquier cosa o escucha cualquier video por ahí y dicen, lo voy a hacer de esta manera. Pero en esta hora le estamos enseñando palabra. Estas son clases que tienen que ver con la santidad externa. La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Todo nuestro ser. El ser tuyo, el ser mío, no es solamente alma y espíritu, es el cuerpo también. Y el Espíritu Santo obrará en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Dios, a través de su palabra, es poderoso para comenzar a hacer una obra en su vida, en nuestra vida en esta hora. Siempre y cuando no te resistas a la predicación de la palabra y puedas decir amén a esta palabra y decir, Señor, ayúdame, esto me cuesta. Yo creo que tú puedes obrar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar por cada vida que ha escuchado esta palabra. Permítame orar un momento para que Dios nos bendiga en el día de hoy. Padre mío, gracias por esta instancia que tú nos concedes de poder predicar tu palabra. Yo te ruego tú bendiga, Señor, cada vida que en esta hora ha escuchado tu palabra. Obra, Señor, sanidad, restauración. Corta cadenas, ataduras del diablo y enséñanos a poder vivir de acuerdo a tu preciosa y perfecta voluntad. Creemos, Señor, que tú tienes planes, propósitos con cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros pueda guiarnos, Señor, a honrarte. No solamente en cuanto a nuestra alma, en cuanto a nuestro espíritu, sino también por fuera, en nuestro cuerpo. Queremos honrarte a ti con toda el alma, con todo el corazón. Obra, Señor, en cada vida que ha recibido esta tu palabra. Yo creo que vidas son edificadas, restauradas, bendecidas, fortalecidas, Señor, a través de esta tu enseñanza. Gracias, Padre mío, tú lo haces. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que pronto estaremos dando la tercera parte sobre esta temática tan interesante, tan importante, que tiene que ver con la santidad externa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escríbenos, déjenos su comentario, comparte este programa para que alguien sea bendecido, edificado a través de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp +569 6453 6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.